Bajó. Sí, menos mal. Por suerte, ¿no? Estábamos todos ahogados. Yo estaba así. El día de lluvias, aparte, estábamos todos contentos, Sí, ¿viste? sí, No, sí. lloviznó A un la poco, ¿no? madrugada llovió un No, montón. yo no agarré la lluvia, digamos, sí, estaban en mi casa, pero durante el día, que fue el último lunes, Sí. necesitábamos. Yo aproveché, me puse un jean, remera con mangas, ¿viste? Porque ahora tratás de ponerte lo menos posible. Pero necesitábamos un refresco, ¿o no? Totalmente de acuerdo. De hecho, traería algún refresco acá, pero bueno, no. Bueno, tenemos- pero ahí pero tenés. este está La caliente, gente es no un calor entiende acá. cómo nosotros tenemos algo caliente. O sea, la gente de por ahí no tiene la cultura argentina del mate, uruguaya. Le vamos a preguntar a ella ahora. Y claro, y hoy me dijo una colombiana, pero algo tan caliente en verano. Bueno, costumbres argentinas. Costumbres argentinas. Claro. Estamos en horario igual, son las 8:10, hasta ahora ya... Sí, las No, 3 no de la hace tarde en tanto calor. Argentina. Sí. Sí. El mate igual va a Muy bien. toda hora, ¿o no? Después se lo vamos a hacer probar. Ahora no podemos Ahora porque no no podemos podemos, compartir, pero después se lo vamos a hacer probar. Bueno, vamos a presentarla a ella, la señorita Cristina Peláez, que es doctora en química. Así es. Doctora en química, que además de muchos de los proyectos que tiene, porque ya nos va a contar, nos va a hablar sobre alimentación. Además vas a tener una participación en esta radio, que ya también nos vas a contar. Pero le damos la bienvenida, gauchadas, a Cristina. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Bienvenida. Gracias. De Colombia, ¿no? Se nota. Sí. ¿De qué parte de Se Colombia? nota. Dime, ¿Qué parte de Colombia? de Pereira. De Pereira. ¿Por dónde queda más o menos? A Medellín, me imagino que todos Sí. conocen Medellín al sur. Es Bien. también región paisa. Ahí Paisa. está. Sí. ¿Y hace cuánto estás acá? Llevo 5 años. Ah, bueno, ya nos ganó a todos. La ¿Ah, verdad. sí? Sí, menos al director de la radio que anda por ahí dando Claro. vuelta. El resto todo Pero bueno, ya lleva un tiempo. Sí. prudente, considerable. Sí. ¿Y qué es, Conoce lo que, Barcelona, qué es lo que esplendor. más extraña de Colombia en esos 5 años que La estás aquí en gente, Barcelona? más que todo la gente, mi familia. Claro. Sí, los amigos, dejé todo. Todo. ¿Por qué dejaste todo? ¿Cuál fue tu objetivo de venir acá? ¿Cómo llegaste? Bueno, mi motivación ha sido estudiar y vine a hacer el doctorado en química en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, digamos que estuve una parte trabajando en Bogotá y hice un salto para llegar aquí con un proyecto desde de Colombia. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar aquí y me quedé. Porque, bueno, inicialmente era un año, pero me quedé el resto y creo que voy a seguir. Ah, sí. ¿Y por qué elegiste justamente venir a estudiar acá? Porque yo escucho muchos que eligen venir a estudiar a Barcelona, vos lo estás haciendo también. Ya termino yo. Muchos a veces lo optan por una cuestión de papeles también que les sirve. Bueno, en tu caso estudiar un máster que hoy es de lo que estás trabajando, pero digo, ¿cuál fue la elección de por qué esta ciudad? Bueno, realmente fue porque estuve en un congreso en Bogotá y conocí a Laura Lechuga, que ella es la directora de uno de los grupos de investigación del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Y prácticamente estábamos haciendo un proyecto que abarcaba el desarrollo de un dispositivo nano y ella tenía toda la tecnología con Barcelona. Entonces me invitó. Ese fue como el escalón. Y bueno, me quedé. Una grosa. Sí. Quiero decirte que Cristina verdad. es una De grosa de verdad. verdad. Contanos un poquito sobre este proyecto que tenés con respecto a la tuberculosis. Muy pero muy Vale. importante. Una enfermedad que, estuvimos hablando un poquito antes fuera de aire, una enfermedad que está latente y que nadie y mucha gente lo sabe que existe, ¿no? Exacto. Bueno, realmente en Colombia estuve trabajando en un grupo que abarcaba todo lo que era en sí lo de la tuberculosis. Ellos querían buscar sustancias que fueran muy específicas de tuberculosis para poder detectarla. Es como la huella digital que todos tenemos, pues es así, hay muchos componentes que son específicos para una bacteria. Entonces ellos se centraron en estudiar todos los componentes, ADN, ARN, proteínas, metabolitos, y poder desarrollar vacunas o dispositivos que pudieran hacer la detección de tuberculosis de manera específica. Porque bueno, actualmente
hay dispositivos que lo hacen, pero son muy costosos, necesitan de personal. No accede todo el mundo, digamos. El tiempo, la bacteria dura alrededor de 2 semanas para crecer, entonces no es tan, no es tan asequible. Mientras que poder tener un dispositivo portable, compacto, en 15 minutos poder detectarla, poder llevar este dispositivo a zonas de escasos recursos donde también se puedan detectar, pues podríamos eliminar o erradicar la bacteria. Sí. Como tal. ¿Hay algún número, alguna estadística a nivel mundial de la cantidad de gente que en este caso tiene tuberculosis? Son anuales más de 10 millones de personas. Es muchísimo, ¿no? Y yo creo que son enfermedades, por ahí uno lo toma dimensión hoy con esto del coronavirus que está tan latente y que yo creo que desde que tengo uso de razón no se habló de algo tan fuerte, por lo menos hasta lo que yo vi, ¿no? Otras personas por ahí de antes lo deben tener, pero digo, se dejan un poco de lado este tipo de enfermedades que siguen estando. Sí, así es, y el coronavirus va a seguir. Y va a mutar y van a haber primos y nietos de coronavirus. Llegó para quedarse, digamos. A mí me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es la tuberculosis? Porque es una palabra que uno escucha. Sí, por ahí, que no sabe a veces. pero mucha gente no sabe qué es. ¿Qué es? Bueno, es una enfermedad infecciosa, realmente da por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Hay un grupo de bacterias que son de Mycobacterium, pero solamente Mycobacterium tuberculosis da enfermedad. El resto no. Entonces, bueno, la enfermedad lo que hace es, o la bacteria está en el aire, una persona puede estornudar, las partículas tú las respiras, ella entra donde hay más concentración de oxígeno, obviamente los pulmones, y allí se empieza a crecer. Cuando está la bacteria dentro del organismo, el cuerpo es muy inteligente, entonces empieza a generar reacciones inmunes, empieza a atacar. Ella intenta hibernar, ella hace como un cambio en su ADN, como que se encapsula y se mantiene allí. Mientras el organismo ataca, no pasa nada. ¿No se manifiesta? No se manifiesta. O sea, esto es una cuestión, Se digamos, mantiene. física y química que vos la entendés, por ejemplo. Uno Bueno. del otro lado, que ojalá nadie lo tenga, ¿no? Pero digo, ¿cómo se da cuenta? Bueno, se da cuenta cuando pasa que hay una enfermedad como el VIH que baja las defensas, entonces la bacteria es tan astuta que sabe que hay baja defensas y empieza a activarse. Entonces, por eso decimos que hay dos tipos de tuberculosis. La latente, que es esta, que no hay síntomas, la tiene, pero está allí, encapsulada, hibernando. Y la otra que es activa. Entonces, la reactivación es el peligro. Y por esa razón se quiere como trabajar cómo detectar esa enfermedad desde que está latente, porque la idea es saber, porque ahora no hay un dispositivo que te diga que está latente, solamente cuando tienes la gripe o algo que te esté dando que bueno, que son síntomas, exacto, que prevenirlo, digamos, de alguna manera. ¿Y cuáles son los síntomas cuando se activa? Los síntomas que siente la persona. Bueno, obviamente, yo la detecto por esputo, que es el moco. Bueno, ese es uno de los síntomas cuando una persona está enferma y tiene esputo, es porque está enferma. Una persona normal no tendría esputo. Entonces, no, es un estudio de pulmones, ¿no? Sí, prácticamente. Se hace de liberación de oxígeno. A ver cómo está, si lo hacen los fumadores o gente que... ¿no? Bueno, realmente ellos lo que hacen es coger cajas, una de ellas cultivo para mirar el esputo, lo ponen en un cultivo donde hay un medio que crece la bacteria y alrededor de 2 semanas ya se podría contar las colonias que hay. Ese sería uno. Y otro por ADN PCR. Es otro método que actualmente se trabaja. Eso para detectarlo, que es uno de los proyectos de los 4 que vos tenés, que ahora vamos a seguir hablando de eso. Pero hoy tiene tratamiento, tiene cura. ¿Cuál es la situación actual de la tuberculosis? Tratamiento sí tiene. Sin embargo, lo más complicado es cuando genera resistencia. Sí. Cuando una persona, claro, es una bacteria antibiótico, entonces toman antibióticos. Muchas veces estas bacterias son resistentes a esos antibióticos, se mantienen, se activan más y pues pueden generar muerte. Ahí es el peligro, cuando hay resistencia. Claro, pero hoy entonces no tiene, digamos, una cura establecida. Bueno, digamos, hay una vacuna, pero la vacuna es eficiente solo para niños.
No, Bueno. para adultos ya no es eficiente. Entonces, mira, es una enfermedad de años, o sea, de siglos, y todavía no hay una vacuna. ¿Se está trabajando en eso? Claro, sí, por eso la razón de buscar todo el ADN, el ARN, las proteínas, para poder saber como qué sustancias trabajar, que puedan ser específicas para poder detectarla y saber y estudiar vacunas, estudiar detección temprana, etcétera. Bien, dijiste 4. Sí. ¿Cuál es el otro? El primero era lo que estábamos charlando recién, el tema de la detección temprana de la tuberculosis. El segundo proyecto que está trabajando Cristina, bueno, junto obviamente a un grupo de profesionales y que seguramente lleva mucho tiempo, ¿no? Imagino porque... Los 5 años. Sí, detección temprana de cáncer de colon. ¿Eso también lo estás trabajando hoy actualmente? Sí, lo trabajé en mi doctorado. Sí. Exacto. Bueno, es igual. Realmente el cáncer de colon, bueno, ustedes ya saben que es una enfermedad que se necesita tener una biopsia para poder saber los tumores y poder determinar si tiene o no tiene cáncer, ¿sí? Pues estos dispositivos tienen una gran ventaja, y es lo que se le está apuntando actualmente, es que cuando la célula cancerígena existe, bueno, todos tenemos células cancerígenas, lo que pasa es que están en equilibrio con nuestro organismo las elimina, pero todos tenemos células cancerígenas hasta que nos muramos. ¿Tiene que ver con el pH eso? No. No, porque yo conozco gente que dice, Bueno, tengo que nivelar hay mi muchas pH. cosas, hay muchos... ¿La alimentación tiene que La ver? alimentación Ahí va. tiene mucho ¿Es cierto que ver. eso o es Sí, un mito? Porque total, yo lo no, escucho, es pero por ahí cierto. no lo he chequeado con una profesional como en tu caso. Seguramente vas a hablar de alimentación y, Claro. y más adelante ahora lo vamos a contar. Pero uno lo escucha en el popular de decir, no, bueno, eso tiene células cancerígenas. Uno habla desde el desconocimiento, la verdad. ¿Pero tiene que ver la alimentación en este caso? Sí, tiene que ver la alimentación, Mirá. claro que sí. Mm. Entonces, la célula segrega sustancias también asociadas a ella misma, que son unas proteínas del tumor. Y cuando estas células generan estas proteínas, como son proteínas que no son del organismo, pues genera una respuesta inmune y produce autoanticuerpos. Entonces el dispositivo que yo diseñé lo que hace es detectar esos autoanticuerpos. El hecho de tener autoanticuerpos es porque ya hay células cancerígenas. Entonces hay una mínima concentración que te puede decir que esas células ya se están reactivando de manera anormal. Y es ahí el punto en donde podemos decir que se puede detectar en estadio temprano. Eso es una ganancia muy grande porque imagínense, ¿qué podríamos hacer si se detecta el cáncer en estadio temprano? Se eliminaría la quimioterapia, las biopsias, o sea... Es clave en este es tipo de clave, enfermedad. es prevención, Sí, sería claro. prevención. Te tomarías algún medicamento, no sé, diría yo, y te sanas. Claro, hay enfermedades que el tiempo en la que vos lo agarres tiene muchísimo que ver. Por ahí hay otras, como vos decías, lo anterior que no tiene cura, que se está trabajando, pero en el caso del cáncer, mientras antes lo agarres, digamos, Exacto. es tiempo que vos sumás. Y lo difícil es que actualmente todas las técnicas que hay, la biopsia, ¿qué significa? Que ya hay un cáncer avanzado. Sí. ¿Por qué? Porque solamente se pueden detectar cuando no es en estadio temprano, ya tiene varios estadios, entonces, Claro. porque ya es visible. Y es por esa razón que toca quimios y bueno, ya saben cómo es todo el proceso. Sí, qué importante, ¿no? Todo esto. Importantísimo, importantísimo. Vamos a un pequeño corte con el gran Indio Solari, con Jijiji, y enseguida regresamos. En este fin de verano, en plena noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca.
gente desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. ¿Necesitas imprimir? Le ofrecemos taller Para propio tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. 2024 y Luquitas, ¿a dónde la gente se puede comunicar con nosotros? La gente que sigue escribiendo, sigue participando del programa Las por gentes. nuestro WhatsApp, más 34 93 100 46 49. Una vez más, 93 100 46 49. Nos están llegando varios mensajes, pero le pedimos a la Vamos. gente que pongan su nombre, porque Claro. nos mandan el mensaje y de dónde son, pongan el nombre también, así Nombre lo y decimos. colegio. Nombre y Ahí colegio, está. suban Calidad. al colegio. Y ya hay una pregunta aquí para la señorita, que si te parece ya se la hacemos, desde Madrid, de ¿En España. serio? Le mandamos un beso grande a A toda la Madrid, gente de la ciudad Madrid. vecina. Preguntan, ¿qué pasa con la sacarina? ¿Es cancerígena? Preguntan desde Madrid. Sacarina es el edulcorante. Sí. Es el edulcorante, exacto. Bueno, hablamos de eso del programa. No. Vamos a hacer una cosa. Contanos un poquito qué es esto del programa que tiene que ver con esa pregunta, que es alimentación saludable. Sí, Es el nuevo programa que vamos a presentar en esta radio. A ver, Se va a hablar de todo Se esto. va a hablar de todo pero hoy esto va a y dar una más. claro, hoy va a responder eso, pero en el programa lo va a extender. la vamos a dejar stand-by esa pregunta, tenela ahí, porque me gustaría hablar de este proyecto, este que te sale ahí, mira. Sí, bueno, estuvimos hablando del proyecto, estamos hablando de todos los proyectos que tiene Cristina actualmente, de los que está trabajando, de la detección temprana de tuberculosis, de la detección temprana de cáncer de colon, que los estuvimos charlando en el corte anterior, antes del corte anterior. Otro de los proyectos, que lo voy a leer porque es bastante también importante, monitoreo de un anticoagulante. En tu caso, realizaste un dispositivo que lo que hace es regular la concentración de un medicamento, en este caso el Sintrón, en sangre y así saber la dosis correcta. Exacto. ¿Nos contás cómo es esto? Porque yo lo leo así, está bárbaro, pero traducido a la gente. Claro. ¿Qué es? Bueno, lo que pasa es, ustedes conocen el glucómetro, que Sí, es el que sí, detecta el la diabético. glucosa, exacto. Realmente el glucómetro tuvo mucha ganancia porque eres Es una fácil enzima, de sí, usar. es más, Mm. no, y para hacerlo. Mientras que este tipo de componentes que son muy pequeñitos, o sea, el Sintrón es un componente de 300 gramos, es una cosilla molecularmente muy, muy pequeña que no se puede detectar como una enzima, que una enzima es mucho más grande. ¿sí? Entonces, es muy complicado poder detectar medicamentos en un dispositivo y más que todo portable. Entonces, mi trabajo fue buscar cómo poder detectar esas moléculas tan pequeñitas. Sí. Y allí fue donde yo utilicé nanotecnología, porque la nano, pues su nombre lo dice, nano, escala nano, entonces puedo llegar a detectar moléculas, cantidades muy, muy bajas, Sí. para poder buscar, por ejemplo, en este caso, dosis, como es el Sintrón, que es una molécula tan pequeñita. Bueno, gracias también a la nanotecnología, el cuarto proyecto habla de la celiaquía. ¿Qué fue lo que trabajaste, lo que estás haciendo hoy? Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune que Sí. lo que hace es que los anticuerpos empiezan a atacar las vellosidades intestinales. Obviamente los síntomas son muy de dolor de estómago, o sea, muy genéricos. Sí, alergias Pero muchas veces lo que también. hace la celiaquía, realmente lo mal de la celiaquía es la mala absorción de los nutrientes. O sea, así tú comas, no vas a nutrirte correctamente porque en las vellosidades, al absorber los nutrientes, pues no hay vellosidades, no puede absorber nada.
Sí. Entonces ese es el problema con la celiaquía. O sea, la persona que es celíaca, por ejemplo, que se lo Exacto. detectan, que hoy de hecho tengo entendido que los están haciendo desde el nacimiento también, ¿no? Los estudios, que por ahí antes no se hacían tanto, ¿puede ser? Sí, realmente están intentando abarcar todos. Tiene tengo que una comer amiga. libre de gluten. Sí, porque el gluten cuando se digiere se rompe en pedacitos y esos pedacitos son tóxicos y cuando el organismo ve que hay un tóxico allí, pues es lo que hace que se genere la respuesta. Entonces, mi proyecto lo que hace es detectar estos tóxicos pasan a la orina, los detecto en orina. Y como son cantidades tan pequeñas, pues para eso es la nanotecnología, para poder detectar esas mínimas concentraciones. ¿Qué pasa? Ahora todo es libre de gluten. Bueno, esto lo abarca para los enfermos celíacos, no para las personas que no tenemos celiaquía. O sea, nosotros podemos consumir gluten común y corriente. Pero estas personas a bajas concentraciones, 50 miligramos, ya empiezan a sentir síntomas, porque son tóxicos para ellos mucho más. O sea, nosotros no nos pasaría nada. Es por esa razón que se necesita hacer un monitoreo de la dieta libre de gluten. Entonces, a veces los alimentos te dicen, él es libre de gluten, pero eso no es real del todo, o sea, no es del todo cierto. Hay hablamos de trazas que son bajas cantidades, que son muy pequeñas, muy bajas cantidades y que son, digamos, aceptadas por regulaciones de alimentación y esto sí, pero hay personas que aún siendo trazas tan bajas son capaces de generar síntomas. Bien. Para eso es el dispositivo. Vamos a seguir con la alimentación, las preguntas de alimentación. Vamos a contestar esa pregunta, Lucas, que decía. Que preguntan desde Madrid, repito, ¿qué pasa con la sacarina? ¿Es cancerígena? Esa es la pregunta, que bueno, después ya lo podrás contestar mejor en tu programa, pero ahora rapidito así le sacamos la duda a la chica de Madrid. Bueno, tenemos que decir que todos los alimentos, si los consumimos mal, nos pueden generar muchas enfermedades, no solo cáncer. Pero entonces la idea es aprender a consumirlo, ¿sí? Todos, o sea, no es necesariamente la sacarina. Pero si podemos aprender a consumir las dosis necesarias diariamente, no nos va a hacer daño. O sea que realmente no es que genere cáncer. Pero sí, digamos, o sea, yo también hablaba de eso. Tienes un problema, no sé, a nivel de azúcares y estás comiéndote un helado de 1 kilo, pues a ver, si quieres probar el helado, prueba un poquito y ya está. Claro. ¿Sí? Es dependiendo de la dosis. Bueno, de eso vas a hablar en tu programa, justamente, ¿no? De alimentación, de cómo controlarse, de las enfermedades que puede generar, ¿no? Te dio el pie Exacto. perfecto porque esa Impecable. pregunta vos seguramente lo vas a hacer más extenso. Bienvenida a la radio primero, porque Muchas más allá que hoy es invitada, Pero claro que sí. en unos días nada más, ya falta muy poquito, la vamos a tener. Todo esto que hablamos hoy y muchísimo más. 10 de septiembre, jueves 10 de septiembre, que se lo agenden en su casa a las 19 horas. Alimentación saludable. Obviamente que la vamos a tener a Cristina. Contanos vos, el equipo, qué vamos a ver en el programa, todo lo que quieras. Es tu momento. Bueno, nace el programa porque me encanta enseñar. Es algo que, bueno, fui profesora 3 años y es algo que me llena. Entonces, algo que me gusta muchísimo es la nutrición. Y pensé que sería como una oportunidad poder enseñar nutrición a la gente. Sí. Es algo que... Claro Todos que sí. tenemos que aprender a comer. Todos tenemos que aprender a Somos lo comer. que comemos, ¿no? Hay una famosa frase de eso. Exacto. Yo tengo Entonces, una pregunta con respecto a eso. Necesito que me des tu top 5 de los mejores 5 alimentos más sanos, más saludables, más ricos, más beneficiosos para la salud. Bueno, frutas, verduras. Creo Sí. que eso ya lo sabías. Uno, frutas. ¿Cuáles? fruta? Claro. ¿Hay algunas Todos los que tengan colores. mejor? Lo importante es comer de todos los colores porque cada color tiene un componente diferente. ¿En serio? Comer todos los colores, sí. O sea, es una ensalada de fruta. Hay que Claro. comer. Bueno, la fruta tiene mucha glucosa, fructosa, pero las verduras también en general. Sí. Entre más colores comas, más nutrición tiene tu alimento. Si como fruta, ¿engordo o no engordo? No, que vas a engordar. Bueno, pero también hay un mito con el tema de la fruta, si es antes del almuerzo, por ejemplo, o Después. después del almuerzo. Yo tuve toda mi vida la costumbre de comer la fruta post almuerzo, post cena, pero me dijeron que hay que hacerlo antes para que te dé Antes. saciedad. ¿Es así eso? Exactamente. Genera está, saciedad por la ¿viste? fibra que tiene la fruta. Mm. ¿Cuál es la fruta que más fibra tiene?
Hay muchas, el mango, por ejemplo, tiene mucha fibra. Ay, es tan rico Me encima. encanta. La manzana tiene mucha fibra, ¿no? Sí, no, en general. La ¿Es lo banana mismo igual. comerla sola que ponerle triturarlo? ¿Tiene los mismos beneficios? Porque hay también otro mito alrededor de eso. Con Si lo cáscara, licuado sin es lo cáscara. mismo, con cáscara o sin cáscara. ¿Cómo A mí es me eso? encanta la cáscara, ¿sabes? Me ¿De come la todo? cáscara del mango. Y aquí me dicen, ¿cómo durazno? te come la cáscara del Pará, mango? ¿la del durazno también? ¿La del También, durazno? durazno, la de sí. pera, la del Ah, durazno. pero la del mango es más claro. dura. Tenés que aguantar la La pelusa, del ¿eh? mango Qué es más bueno. dura. A mí lo del mango me molesta el carozo gigante que tiene. Y como que no sé cómo comerlo. Pero bueno, fruta, primero fruta. Sí. Verdura también. Sí, sí. Pero dije top 5, me engañó. Sí, me bueno, dijo va fruta, dos. verdura. Fruta, No, verdura. ¿Qué más? 3. Todo lo integral. es Arroz mejor. integral. Arroz harina. Aunque integral, sea harina harinas también, integrales, sí. sí. Lo integral es mucho más, tiene más contenido de proteína, Ya. no es tan refinado, lo refinado es malo, entonces... Ya que estamos con la harina, nos llega una pregunta desde Buenos Aires. Marcos pregunta, después de todo esto, ¿hay que eliminar las harinas como conclusión? No, no hay que eliminar las harinas, hay que saber comer la cantidad de harinas diariamente. Ay, me pero no hay encantó. que eliminar. Qué Me bien, encantó. una media luna. Cantidad, yo te digo, le mando. ¿Cuál es la cantidad? Eso es lo que vamos a aprender en el programa. Ah, mirá, la dejó escuchando, divertido. claro. Marcos, ¿querés saber? Claro. ¿Querés saber? Escuchala. El Escucha. A partir del jueves 10 de septiembre. 10 de septiembre, 5 días antes de mi cumpleaños. Ah, Jueves ah. 10 de septiembre, 19 horas. Obviamente, acá en la radio. Bueno, cuarta comida. Las grasas. ¿Sirven? Las grasas son necesarias. Saludables. Saludables. Claro. O las sea, no un saludables. paquete de papas fritas. La grasita no. de la carne, por ejemplo. No. Las ¿Qué? grasas dice? vegetales en general son las buenas. Las Porque almendras. Nosotros ya las dijimos. animales tienen almendras. colesterol y el Bien. colesterol Yo me imaginé no una es tira de bueno. asado con la Sí. grasa, comiendo la grasa con todo. Fiado. Pero Claro. es necesario, a veces la gente dice, no, va a hacer una dieta libre de grasas. Es necesaria la grasa Claro. porque ella... Parecido a lo de la genera harina, digamos. Claro, sí. ¿No? Bien, bueno, dijimos frutas, verduras, todo lo integral, Grasas. las grasas buenas y el quinto Las cierra. proteínas, ¿Cuáles son Proteínas. las proteínas? carne, por ejemplo. Carne. Sí, hay que comer carne, pero hay que saberla Ah, hay que comer. comer carne, No, escucha. 500 gramos, 1 kilo de carne. Dicen que es como la palma de la mano, ¿es cierto eso? Una A mí asada me no se puede enseñaron algo en la comparar. universidad. A Me ver. dijo un profesor. Tú te comes, digamos, 100 gramos de carne, 500 gramos de verdura. Por 100 ¿A gramos cinco? de carne, 500 gramos de verdura. ¿Por 100 qué? gramos. Porque la carne tiene toxinas. Pero las verduras tienen antioxidantes y sustancias que eliminan esas toxinas. Claro. Entonces, ¿quieres comer saludable? Come carne, pero come Yo verdura. como un montón de verduras, escuchá, pero las mojo en mayonesa, Entonces todas el esas sábado, cosas no cuando- irían. Cuando haga el asado voy a tener que comprar una fuente así de verdura. porque ¿Y el si vegetariano cómo hace? ¿Con qué lo complementa eso? Las espinacas son, para mí, son lo mejor en proteína vegetal. por ejemplo. Mira, el tema de la El espinaca hummus- es que el compras hummus es una bolsa excelente. gigante así y Claro. te queda un platito así. Impresionante. Todas las Yo- gramíneas, el yo hummus. no puedo más. El hummus No viene se puede de... No Y sé. mira, ya de por sí en Argentina, cuando uno va a hacer un asado, ¿cuánto se calcula por persona? 500 gramos. Sí. O sea, imagínate, ahí ¿Tanto? Por eso dije, estamos Con medio medio mal, kilo ¿no? por La persona, fuente- ¿se fueron un poquito? la ¿Cuánto fuimos, comen 500 ustedes? gramos, ¿no? Con hueso. ¿Tanto? ¿Medio Con hueso, kilo por con hueso, persona? Con hueso, con tira. Con Claro, hueso. Claro. con todo, Me parece 500 mucho igual. gramos ¿No? 500 gramos. ¿Qué? por persona. Vamos a calcular Hay cuántos son estudios 500 igual de, por ejemplo, en Argentina, de cuánto consume una persona de kilos de carne por año, pero van a tener que escuchar el Puede ser programa de mucho. Cristina. Sí, exactamente. Bueno, gracias Cristina por haber venido. Por enseñarnos. Bienvenida No, a la gracias radio. a ustedes por darme la oportunidad de hablar de estos proyectos y poder contar también lo que he hecho durante tantos años. ¿Dónde la gente te puede contactar? Bueno, tengo una página web de erecristinapelades.com que la estoy iniciando. Quiero poner blogs y vídeos y quiero hacer un buen trabajo allí. En Instagram, de Cristina Peláez. Bien, Y bueno, en Twitter también. bien. Bien. Entonces la pueden escuchar y ver un poco de todo lo que estuvimos hablando hoy, pero más extenso. Alimentación saludable, el nuevo programa de la radio. El jueves 10 de septiembre ya se lo pueden agendar, se pueden poner una alarma en el celular. Ya todas las preguntas que tienen se las guardan para ese día. Así que bueno, ya vamos a estar obviamente cerquita de la fecha, dándote la bienvenida formal. Pero bueno, jueves 10 de septiembre, 19 horas, arranca Alimentación Saludable, el programa de Cristina. Sí, quizás me doy una vueltita
a saludarte un día Vale, de esto, a hacerte muy un par de bien. preguntas. Sí. Ok, perfecto. Si Y te aquí- dejan, ¿no? Y nos acaba de Bien. llegar un mensaje de WhatsApp con un saludo, ¿sabes de quién, Cristina? De tu primo, directo de Estados Unidos. Pone, Guau. hola, no es una pregunta, es un saludo desde Estados Unidos, viendo y escuchando a mi prima. Orgullosos de ella. Ay, qué lindo. Le mandamos un Gracias. Qué saludo. lindo. Bueno, Toda la muchas gracias, familia, muchas Estados gracias, Unidos, sinceramente. todos lados. Muchas gracias. Gracias al amigo, al primo también, que mandó un saludo. Gracias, Cristina, por acompañarnos el día de hoy en Gauchadas. Gracias a usted. Y bueno, te esperamos dentro de